¿Qué tal, gente motera? Hoy comentarios previos a la carrera en el circuito de Chang en Tailandia. Quedan ya 3 carreras nada más para que termine el Campeonato del Mundo, sin contar esta en la que estamos, que será este fin de semana. Y también noticias del paddock que me han llegado a mí y os comunico. Empezamos. El circuito de Chang, que es el circuito donde se correrá este fin de semana en Tailandia, la carrera que corresponde a ese país, es un circuito plano que se encuentra cerca de Buriram y a unos 400 kilómetros de la capital de Tailandia, que es Bangkok. Es un circuito diseñado por Hermann Tilke, como muchos otros circuitos, como algunos otros circuitos que ha diseñado este hombre, entre otros el de Austin, que fue muy famoso en su momento. Y sigue siendo un circuito de los mejores del campeonato. Pues bien, aquí se van a celebrar la carrera del Campeonato del Mundo que corresponde a Tailandia de MotoGP, Moto2 y Moto3. Es un circuito que tiene 4.554 metros y tiene 12 curvas, 5 de ellas a izquierdas y 7 a derechas. Es un circuito que se corre en el sentido de las agujas del reloj. Os dejo el plano aquí del circuito, y es también un circuito con 2 enormes rectas que cogen bastante aceleración, pero por contra también tiene curvas de grandes frenadas. Por lo tanto, es un circuito en el que la frenada es muy importante, así como la salida de curva también es importante. El que mejor pase por curva, ese se va a llevar la victoria, seguro, salvo que haya grandes diferencias en las rectas de velocidad, que no es el caso de ninguna de las motos, porque más o menos todas andan más o menos igualadas, aunque la Ducati es un poquitín más rápida que el resto, por lo menos hasta ahora. Es un circuito que en su momento se le denominó como Ducati Land, porque era el típico circuito en el que las Ducati tenían cierta ventaja por las 2 rectas y porque las curvas, eran de grandes frenadas y grandes frenadores, pues lógicamente aquí tienen más ventaja que los que no frenan bien. Esto en cuanto al circuito. En cuanto a las noticias del paddock, tenemos que en primer lugar, Rins vuelve a España después de Australia, después de la carrera de Australia. Vuelve a España para operarse, para una pequeña operación en la pierna mala, porque tenía dolores en Australia. A pesar de que había caído del lado que no tenía la lesión, que me parece que era el izquierdo, tiene la lesión en el derecho, pues él tenía molestias en la fractura que había tenido de tibia y peroné. Una fractura bastante importante. Entonces, dolores más bien. Entonces, pues decidió abandonar en Australia y venirse para España, donde le hicieron una pequeña operación y parece ser que la molestia era debida a una hernia. No especifican qué tipo de hernia. Pienso que pueda ser una hernia muscular que rozaba con la fractura todavía no del todo consolidada, o puede ser un problema perióstico que también podría ser muy doloroso, por roce probablemente del propio músculo. O también puede ser un neurinoma, que es una inflamación, por así decirlo, de los nervios que están en la zona. De todas maneras, pues yo espero que sea un problema de la fascia muscular, que sería lo menos importante, por así decirlo. Pero de momento va a quedar fuera del Gran Premio de Tailandia. Y veremos a ver si llega para el Gran Premio el siguiente, porque ahora tiene una semana de reposo, con lo cual podría recuperar. Quedan 3 carreras, así que a ver si vuelve. Y la verdad es que tiene muy mala suerte en esta temporada, y para colmo de males se va a ir, como ya sabéis, a una Yamaha, que tampoco es una moto que le vaya a ofrecer muchas prestaciones. Así que Rins, hay algunos que dicen que podría pensarse el retirarse, pero yo no lo creo. No creo que se retire, y creo que una vez pasada esta lesión, al final de temporada, por lo menos en Valencia, podrá estar a pleno rendimiento. Veremos a ver en qué queda la lesión de Rins, que como sabéis ha sido muy grave. Acosta, resulta que hay un problema con KTM. KTM yo no acabo de entenderlos. Resulta que por contrato parece ser que Acosta tenía la posibilidad de tener una moto tope en KTM. Sin embargo, lo suben a la GasGas. Le prometen en principio que sí, que va a ser una moto tope con las mismas prestaciones que la KTM de primer equipo. Pero resulta que después nos enteramos, y por eso Pedro Acosta está bastante cabreado, nos enteramos de que no le van a dar, por ejemplo, el chasis que va a llevar la primera moto. Luego ya hay diferencias, porque ya sabéis que tienen un chasis de carbono que parece que resulta bastante bien, pero eso solo lo va a llevar Binder y Miller.
y sin embargo a Acosta, que es un valor que va a ascender rápidamente porque está claro que es un superclase, no le dan el mismo chasis. Yo no sé qué pasa con KTM, que de vez en cuando pues les da por eliminar pilotos de la parrilla, por así decirlo. Se cargaron a Raúl con un año nada más en KTM, se cargaron a Gardner, que salieron por la puerta de atrás, además los dos. Ahora se han cargado a Pol Espargaró, que bueno, pues tampoco vamos a hacer leña del árbol caído, ¿no? Se cargaron a Pol Espargaró, que lo tienen ahí de reserva, por así decirlo. ¿Y ahora qué pasa? Que no le dan las mejores prestaciones a Acosta cuando va a ganarse más que probable el título de Moto2 y es un piloto que tiene mucho futuro, pero mucho futuro en KTM, pues a lo mejor se les termina yendo el señor Acosta, porque aunque tenga contrato por 2 años, la verdad es que esto no está bien hecho. Repito, yo no entiendo a KTM, de verdad, no los entiendo, no entiendo a KTM, cómo tienen ahí a Miller y no suben en el puesto de Miller a Acosta, porque es lo justo, porque Acosta está demostrando que si bien va a ser novato en GP, tiene muchas posibilidades de hacerlo bien desde el primer momento, porque lo está demostrando que su forma de pilotaje en Moto2 se aproxima muchísimo ya al modo de pilotaje de una GP. Lo hemos visto hoy en los entrenamientos, que veíamos cómo movía el cuerpo en la moto, bastante al tipo de moto que es GP. Así que yo auguro que Acosta sí que tendrá un buen futuro, pero probablemente se le hinchen un poco las narices con estas cosas de KTM que nadie entiende realmente. ¿Por qué no le dan el tope de gama a Acosta? ¿Y por qué lo meten en gas de momento? ¿Para subirlo después al primer equipo cuando esté quemado ya? Pues no me parece una buena idea, porque él ha demostrado y seguirá demostrando que es un piloto fuera de lo normal. Por cierto, es tan fuera de lo normal que busca la confrontación, aunque sea en la rueda de prensa. Cuando le pidieron los periodistas que se dieran la mano el que va segundo, bueno, en primer lugar Acosta con el italiano Arbolino, no me salía el nombre. Cuando les pidieron que se dieran la mano, se dieron la mano, pero mientras Arbolino miraba la cámara, Pedro Acosta le estaba mirando a él fijamente, como si fuesen esas presentaciones de boxeadores que ya habréis visto en algún reportaje de boxeo. Pues se le ve la vena competitiva a Acosta por todos los sitios, y le cabreó muchísimo la última caída que tuvo en Australia. Así que no desperdiciemos a Acosta con tonterías y démosle lo mejor de KTM. Pero KTM, yo no sé lo que piensa ni por dónde van los tiros, porque ya os digo, no acabo de entender a esa marca de motos. En otro orden de cosas, parece ser que hay conversaciones entre Puig, como representante de Honda, y Di Giannantonio, con el representante de Di Giannantonio, claro. Y esto es porque a lo mejor terminan llevándoselo al equipo. Habíamos comentado en vídeos anteriores que había posibilidades de que subiera el portugués Oliveira, pero claro, Oliveira no quiere solo un año, quiere 3 años para terminar en el 26, ¿no? Cuando van a terminar la gran mayoría de los que están en el campeonato, que van a firmar por 2 años a partir del 24. Entonces, pues parece ser que Honda quiere un solo año, el piloto que venga a Honda va a ser un solo año, con lo que tendrán como probador única y exclusivamente a Mir, porque si Oliveira resulta que quiere 3 años y no lo van a contratar porque quiere 3 años, pues bueno, ¿con quién se quedan? Con Di Giannantonio. Di Giannantonio no tiene moto, y lo que quiere Di Giannantonio por encima de todo es quedarse en MotoGP, no le interesa pasar porque así lo ha dicho él, no le interesa pasar a Superbike ni bajar de cilindrada a Moto2. Así que tenemos que caben posibilidades, bastantes por cierto, que Di Giannantonio termine en Honda, en el primer equipo de Honda, compañero de Mir. Veremos a ver si esto se consolida o no se consolida, porque un año solo, bueno, tendrá que cogerlo Di Giannantonio porque no tiene moto. Esa es la ventaja que tiene Honda. Y además Di Giannantonio, al quedar libre, no hay que pagar ninguna cláusula de rescisión, mientras que con Oliveira habría que pagar una cláusula de rescisión que bien correría a cargo del propio Oliveira o bien de Honda. Eso no lo sabemos. Entonces Di Giannantonio coge enteros para subirse a la moto Honda que va a dejar Marc Márquez al pasar a Ducati. En otro orden de cosas, Brembro aconseja a los pilotos de GP
que pongan el disco de 340 milímetros, uno de los discos más grandes que tienen, y que los pongan ventilados, porque en esta carrera de puntuación 6 sobre 6 tiene el 6 en frenadas este circuito, es decir, son frenadas muy fuertes y que desgastan mucho los neumáticos, y aconsejan que sean los discos de 340 milímetros. Martín, en otra orden de cosas también, Martín hoy resulta que pierde una aleta de disco de freno. Pisó primero uno de los plásticos que ponen para la entrada al pit lane y venía detrás Márquez. Entonces, al pisarlo, rompió uno de los deflectores que tienen abajo en la pinza de freno y se le saltó, con tan mala suerte que le fue a dar en el hombro derecho a Marc Márquez. Se quejaba un poco del hombro, pero bueno, a fin de cuentas no pasó nada. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Todos son malas cosas para Marc Márquez. Es un circuito donde hoy no ha llovido, pero a pesar de que los meteorólogos dicen que puede que no llueva, probablemente, aquí es un poco incógnita de si llueve o no llueve, porque casi siempre termina lloviendo en algún momento del día. Hay mucho calor y mucha humedad, con lo cual estamos como en India aproximadamente, como en todos esos circuitos que hemos recorrido anteriormente. La carcasa de Michelin, en cuanto a las ruedas que van a usar los pilotos, son unas carcasas duras, con lo cual hay spinning, porque claro, la carcasa no se deforma y el neumático sigue girando, con lo cual se produce lo que se llama el spinning típico. La carcasa es dura precisamente porque de lo contrario el neumático no aguantaría, y aconsejan, es un consejo solamente de Michelin, que usen neumático medio delantero y neumático medio trasero, que se olviden del blando. Tienen las tres categorías, blando, medio y duro, pero aconseja a Michelin que usen el medio. Bueno, pues habrá que hacerle caso a Michelin, porque para eso es el proveedor único, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que haya proveedor único de neumáticos. Hoy viernes cae Jorge Martín, 13ª caída de Martín en todo el campeonato. La verdad es que mucho no se ha caído, pero no obstante ha quedado primero en la práctica de hoy, y Bagnaia ha quedado séptimo. Entonces tenemos que, en las prácticas de hoy viernes, tenemos primero a Masia, que también quedó primero en Moto 3, primero quedó Acosta en Moto 2 y primero Jorge Martín en MotoGP. Veremos a ver, porque hoy no se reparten puntos, veremos a ver cómo va la cosa mañana, porque ya están en la Q2, en cuanto a GP se refiere, ya están en la Q2 los dos principales contendientes por el Campeonato del Mundo. Por un lado Jorge Martín y por otro lado Bagnaia. Augusto Fernández, por cierto, también se clasificó para la Q2 directamente. Y bueno, esto es todo lo de las noticias que han llegado hoy a mí del paddock y sobre las características del circuito, que bueno, es un circuito plano, que desde las gradas se ve prácticamente todo el circuito porque no hay altibajos, es un circuito con buen asfalto y solo nos falta que no llueva para que tengamos un fin de semana perfecto de carreras. Y vamos a ver cómo se desarrollan las carreras mañana en las clasificatorias y en la carrera corta y después el domingo en la carrera larga. Esto es todo por ahora. Este fin de semana volveremos a ver las clasificaciones y la carrera de MotoGP. Hasta otra ocasión, moteros.